Nos acompaña, pues, el presidente de uno de los gremios más afectados, el de la construcción, Guillermo Herrera. No repunta la construcción, y por supuesto en esa cadena de producción que significa la construcción, no es un detalle menor. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, buenos días. Un saludo para todos ustedes y para la audiencia de la W. Y sí, como lo dice usted, no arranca bien este año para la construcción. Tenemos las cifras de ventas más bajitas de los últimos 15 años para el primer trimestre de ventas. Esto no se veía pues desde el 2011. Hoy tenemos un nivel de ventas apenas superior a las 32.000 unidades, muy bajito al promedio de las 45.000, 46.000 que se vendían los primeros 3 meses del año entre el 2014 y el 2020. Eso es una caída que nos preocupa, cercana al 18%, y que ya se empieza a ver en el deterioro de las iniciaciones de obra, que es lo que genera empleo, que empieza a caer más rápido que las ventas. Don Guillermo, también se registra otro problema porque en la industria de ustedes, cuando una obra se para, el proceso de arrancarla, pues es muy difícil, muy difícil. El entusiasmo, por ejemplo, en las preventas, ver una obra, ver un esqueleto abandonado, pues es una señal terrible. ¿Tiene usted alguna cifra sobre obras que arrancaron el año pasado y motivo crisis se pararon? Bueno, esas cifras las publica el DANE en julio. Entonces, tenemos que estar muy pendientes del inventario nacional de obra que presenta el DANE en los próximos meses, días. Pero yo recuerdo que el área paralizada en obra el año pasado tal vez se incrementó por el orden del 6-8%, que es un nivel que todavía no nos preocupa y que la verdad tenemos que decir, a cierre de 2023, en todo el país teníamos más de 30 millones de metros cuadrados en construcción. ¿Por qué? Porque respondían a las ventas de vivienda de otros usos que se habían hecho en el año 2020, 21, 22. Y eso es lo que ha sostenido medianamente el empleo, obviamente reconociendo que hoy se genera mucho menos empleo en el sector de la construcción que el que generábamos incluso antes de pandemia. Esta situación, como usted lo dice, pues no es nueva. Llevamos casi 2 años en caída en las ventas de vivienda y hemos hablado acá varias veces con la ministra de Vivienda, que nos ha dicho que ya empezó la reactivación, que están buscando estrategias para darle subsidios a los constructores. Anunció una medida de preasignar los subsidios para la vivienda de interés prioritario, pero vemos que como que eso no despega, como que no funciona. ¿Qué adicional se puede hacer desde el gobierno, pero también desde las entidades territoriales para que pues vuelva a despegar la construcción? Luisa, buenos días. Sí, pues lo primero que hay que decir es que plan de reactivación hoy no tenemos para el sector. Recordemos que este es un sector donde los subsidios de vivienda no le entran a los constructores, es para los hogares, ¿no? Para Colombia, donde el nivel de ingreso de los hogares es muy bajito para comprar vivienda y necesariamente requieren de subsidios, sobre todo los hogares que ganan menos de 4 salarios mínimos en el país. Entonces, hoy un esquema de reactivación como tal que busque incrementar las ventas y el inicio de obras en Colombia no tenemos. Se han hecho muchos anuncios, algunos han avanzado, otros no tanto. El tema de las preasignaciones, pues sí, creo que es una iniciativa interesante, concentrada en el rango de vivienda de interés prioritario, que son las viviendas que cuestan hasta 117 millones de pesos, pero que la última cifra que ha publicado el Ministerio de Vivienda nos muestra que solamente se han preasignado 450 subsidios para adquirir BIP y para entregar en los años 2025 y 2026, es decir, una medida que tiene muy poco impacto. Pero doctor Herrera, es que le reitero la pregunta de Luisa. Hemos pasado por innumerables foros, innumerables entrevistas, innumerables diagnósticos sobre la situación de la vivienda en Colombia y sigue empeorando todo. ¿Qué es lo que está pasando en el ministerio? ¿Es falta de gestión? ¿Ustedes creen que hay la voluntad de debilitar al sector? ¿Qué es lo que está pasando desde el gobierno nacional? Bueno, yo diría que por parte del ministerio uno encuentra varios factores. Primero, hay un nivel muy bajo de ejecución de los recursos del subsidio. Para el año pasado, si recuerdo bien, las cifras de ejecución de Fonvivienda en relación con el componente de subsidios no superó el 50%, el 60%, perdón.
dejó un 40% de recursos sin ejecutar. Este año, arrancando, apenas ha ejecutado el 2%. Entonces, esos niveles bajos de ejecución, claro que afectan el desempeño. Y creo que también hay un diagnóstico que se queda cortico frente al reto económico y las necesidades de los hogares y, sobre todo, las necesidades de generación de empleo del país. Escuchábamos ayer a la ministra diciendo que el sector está bien, pero un mes atrás escuchábamos al ministro de Hacienda diciendo que este sector está en cuidados intensivos y debería ser el eje central de la reactivación. Entonces yo creo que aquí hay una, llamémoslo así, una discusión incluso interna en el gobierno que se debería esclarecer, porque las cifras están ahí y las cifras también las presenta el DANE, las hemos presentado, se acumulan 21 meses de caídas continuas en las ventas de vivienda, 13 meses de caídas en la ejecución de obras. Y el sector, bajo esta perspectiva, no va a levantar cabeza a menos que tengamos un plan serio de reactivación. Pero mire usted que recuerdo yo, don Guillermo, que la ministra ayer habló de que hay un incremento, por ejemplo, en la vivienda de interés prioritario, en contraste con el año anterior, y que subió un 42%. ¿Esa cifra no es real? Sí, esa cifra es real. Si uno mira cómo se comportaron las ventas para el primer trimestre, uno ve que en su total, en su agregado, caen cerca de un 18%. Y uno puede empezar como a desagregar. ¿Qué pasó con la VIP? ¿Qué pasó con la BIS? ¿Con la LOIS? ¿Qué pasó con la VIP? Claro, para el primer trimestre se vendieron 3.985 unidades frente a 2.700 que se han vendido un año atrás. Entonces, hay 1.200 unidades más que representan un 45% de incremento, pero que si uno lo mira en un contexto amplio, apenas representan menos del 4% de las ventas totales. Se lo pongo por regiones. Nos vamos, por ejemplo, a Nariño. En Nariño las ventas BIS para el primer trimestre se incrementaron 196%. ¿Cuántas unidades se vendieron? 89. Frente a 30 que se han vendido un año atrás. Entonces, son incrementos que sí, en número porcentual se ve alto, pero en números absolutos son pequeños. En Nariño se incrementaron 69 unidades para llegar a 89 ventas, ¿no?, de vivienda de interés social el primer trimestre, frente a las casi 300 que se vendían en el 2022. Entonces, el BIP es importante, pero apenas representa un 6% de la oferta total del mercado. Y si bien hay que promoverlo, no va a ser el que resuelva los temas de reactivación de un sector que demanda principalmente viviendas hasta de 117 millones de pesos. Yo quiero insistirle en el tema de ejecución, que es un mal generalizado en el gobierno. En este sector, ¿dónde puede estar el problema? Insistimos, es negligencia, es preocupación por las investigaciones que se puedan abrir, es cuidado a la hora de la ejecución. ¿Cómo se entiende esa falta de gestión, de ejecución? Yo creo que hay varios factores allí. Uno, claramente, los nuevos trámites que hoy tiene un programa como Mi Casa Ya, que era un mecanismo que no tenía trámites ante la administración pública. Hoy cuando los hogares quieren un subsidio, pues tienen que ir a hacer una vuelta que antes no tenían que hacer, y es solicitar la encuesta del CISBEN, por ejemplo, ¿no? Encuesta que se puede demorar muchos meses, encuesta que cuando sale de pronto le cambian las condiciones de cierre financiero por su calificación en el CISBEN, entonces le dicen, no, usted ya no tiene tanto subsidio, sino que tiene mucho menos subsidio. Y obviamente esas condiciones de asignación que, pues, siendo un esfuerzo importante que hace el ministerio, pues llega apenas como a los 1.700 subsidios por semana. En un contexto donde además hoy tenemos menos subsidios de los que teníamos en promedio en los últimos años. Lo que se ha programado por parte del ministerio es tener un tope de 50.000 subsidios por año. Y si uno mira y revisa cuál ha sido el promedio de asignación de subsidios para BIS de la última década, estamos hablando de que se asignaban alrededor de 72.000 subsidios por año. Es decir, que tuvimos una caída importante de más de 20.000 subsidios casi que de un año para otro, sin una transición y sin implementar otros programas. Entonces, eso claramente está afectando. Los niveles de ejecución también se están afectando por dificultades en la programación presupuestal. Cuando hablamos de subsidios a vivienda, en un programa como Mi Casa Ya, hay que tener en cuenta que eso tiene dos beneficios para los hogares. Un subsidio que llaman a la cuota inicial, que es un subsidio de 30 salarios mínimos,
Esos son más o menos 39 millones de pesos, y también hay un subsidio a la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder desembolsar esos recursos, usted tiene que hacer que los dos subsidios estén al mismo tiempo para los hogares. Y en 2022, en 2023 y para este año, el número de subsidios no es igual al número de subsidios a la tasa de interés. Es decir, que siempre hemos tenido un rezago de programación presupuestal que claramente al momento de ejecutar recursos por las demoras en la incorporación de los presupuestos de Fonvivienda, también claramente ha generado rezagos en la ejecución. Don Guillermo, pero mire usted, es que uno contrasta lo que usted nos está diciendo con la información que llega desde el ministerio y allí se insiste que los subsidios se asignaron ya al 100%, que los desembolsos se están haciendo, sí, después de 3 meses, pero que en realidad no hay menos subsidios. Y esto pues es algo que va en absoluta contravía de lo que usted nos está diciendo. Y ahí uno se pregunta, o ustedes no se hablan, o no están coordinados los constructores con el ministerio, o en dónde está el cortocircuito, porque ¿por qué razón hay una información de un lado y hay otra información del otro, si al final de cuentas estamos hablando del mismo país, de los mismos proyectos, de los mismos compradores? Sí, Juan Pablo, pero yo creo que ahí están las cifras. Y las cifras son las cifras no mienten, y la verdad es que este ritmo de asignación de 50,000 subsidios por año es bien inferior a lo que teníamos en los últimos años, incluso del 2013 hasta el 2023. Las cifras están ahí, y que si hay dificultades de coordinación con el ministerio, claro que las hay, y yo vuelvo y lo digo. Por la mañana la ministra de Vivienda dice, este sector está bien, por la tarde el ministro de Hacienda dice, este sector está en cuidados intensivos. Entonces, yo sí creo que aquí hay un problema de llegar a un diagnóstico sincero de lo que está pasando. Las cifras, pues el mismo DANE lo ha dicho. Ayer salieron las cifras del indicador de la economía, y el sector de infraestructura, donde está construcción, sigue cayendo, 4.2% de caída. Entonces, yo pienso que aquí lo importante es que cada uno haga lo que le corresponde en un sector donde pues las cifras no mienten, y las cifras muestran que las ventas caen, el inicio de obras caen, cada vez menos hogares tienen acceso a una vivienda de interés social porque hay menos subsidios, en un contexto que yo le pongo aquí y le resalto. Cada vez vamos a hacer más hogares en Colombia. De aquí al 2035 se van a formar 370,000 hogares urbanos cada año en Colombia. Entonces la pregunta es, ¿vamos a decrecer este sector y estabilizarlo, como plantean algunos, en un nivel de más o menos 100,000 viviendas por año, cuando se necesita casi el triple? ¿O la apuesta debe ser crecer? Y yo creo que aquí hay que buscar mecanismos para que este sector, donde un hogar hoy en Colombia que gana menos de 2 salarios mínimos, con una tasa de interés del 15%, no puede comprar vivienda si no tiene el apoyo del gobierno. Sí. Pues don Guillermo Herrera, presidente de Camacol, el gremio de la construcción, esperamos que este año sí sea la reactivación del sector. Que tenga un feliz día y gracias por atendernos en W Radio. A ustedes gracias, un abrazo muy grande.